Mi hijo olvidó recogerme en el hospital, así que alquilé un auto, manejé a casa y descubrí que habían cambiado las cerraduras, por eso yo cambié el testamento. No olvidé recogerte, Rosalía. Elegí no hacerlo. ¿Y qué? Que te lleven tu cadáver viejo a la morgue del hospital y te dejen ahí tirada. La verdad, cada vez que te veo, se me revuelve el estómago. Recuerdo el tic-tac del reloj del hospital, ese sonido hueco cada hora, como un golpe en una puerta que nadie iba a abrir jamás. Estaba acostada ahí, adolorida por la cirugía de vesícula, con el suero goteando a mi lado y un dolor sordo trepando bajo mis costillas, cada respiración estirándose contra el vendaje que me envolvía el abdomen. La enfermera acababa de decir que podía irme a casa. Asentí, fingí gratitud y alcancé mi teléfono. Afuera de la ventana, los árboles del otoño tardío en los suburbios de Santiago de Chile se erguían como fantasmas cansados, sus ramas temblando en un viento que olía al final de algo grande. Lo llamé 5 veces. Mateo Vargas, mi único hijo, mi único hijo. Primera llamada directo al buzón. Segunda, lo mismo. La tercera conectó y se cortó. La cuarta sonó sin respuesta. La quinta vez, por fin contestó. Apenas logré decir hola antes de que él explotara. Su voz afilada como lata en mi oído. Mis dedos apretaron el teléfono, los nudillos doliéndome. No hablé. No confiaba en mi voz, pero escuché la de ella. Carla, mi nuera, riendo detrás de él. Esa risa tensa y burlona que usaba como punto final. ¿Por qué llama otra vez? Jesús, es como tener un zombi en marcación rápida. Huele igualito, también. Mateo no la corrigió. Se rió. Ese mismo sonido condescendiente que usaba con los vendedores por teléfono. No nos llames cada 5 minutos como perrito perdido. No somos tu taxi, viaja. Y clic. El silencio después fue más fuerte que el pitido de mi monitor. Me quedé ahí sentada. Mis manos temblaban, no solo por la anestesia que se iba, sino por algo más pesado, algo definitivo. La enfermera entró con mis papeles de alta. Sonrió con dulzura y preguntó si mi familia venía en camino. Mentí y dije que sí. Empaqué despacio, cada movimiento jalando la incisión, como si mi propio cuerpo se negara a avanzar. Doblé mi camisón en la bolsita de lona y me detuve junto a la ventana. El estacionamiento abajo se veía borroso, no por la lluvia, sino por lo que me negaba a dejar caer de mis ojos. Tal vez estaba teniendo un mal día. Tal vez Carla lo había envenenado de nuevo con sus indirectas venenosas. Pero en algún lugar, en el silencio entre mis costillas, sabía la verdad. Esto no era nuevo. No era que hubieran dejado de quererme. Habían empezado a resentirme. Lemon Taxi. El chofer, de no más de 20 años, nervioso pero educado, me ayudó con la bolsa. Cuando preguntó si iba a casa con la familia, solo dije no. Me dejó en la agencia de autos a 3 kilómetros del hospital. Firmé los papeles con la mano aún temblando y me deslicé en un Corolla 2015 que olía levemente a cigarrillos viejos y ambientador de pino. El asiento estaba muy bajo, la palanca de cambios dura. Ajusté el espejo y me vi, pálida, demacrada, ojos rodeados de gris. Parecía alguien borrado a lápiz y olvidado para ser redibujado. Manage. Las carreteras se desenrollaban lentas entre árboles que se adelgazaban. El cielo colgaba como fruta vieja, magullada y pasada. Mi costado dolía con cada bache, cada curva. Mantuve la radio apagada. No quería música. No quería ruido. Quería recordar, y lo hice. Recordé despertarme a las 4 cada Navidad para hornear roles de canela antes de que Mateo bajara las escaleras en su pijama de pies. Recordé vender mi anillo de compromiso, el que Javier me dio después de ahorrar 7 meses, para que Mateo pagara su primer semestre en la universidad. Recordé sostener su mano cuando le entablillaron la pierna rota. Recordé pararme como estatua en el funeral de Javier porque mi hijo necesitaba a alguien firme. Recordé cada cosa, una por una. Entré al barrio al caer la luz, con sombras estirándose delgadas sobre las veredas. Mismas fachadas pintadas, mismos setos recortados, mismo brillo suave de ventanas que no conocían el rechazo. Giré al driveway de la casa que solía ser mía. La luz del porche encendida, cortinas cerradas, escalón frontal barrido. Bajé, una mano aferrando la bolsita de lona, la otra sujetando mis costillas. Mi llave fría en la palma. La metí en la cerradura. No encajó. Lo intenté una y otra vez. Nada. Toqué una vez, luego otra. Movimiento tras la cortina. Mateo. Llamé, mi voz apenas por encima de la brisa. Por un momento, nada. Luego su voz. Carla. Quizá así la casa por fin deje de oler a polvo y arrepentimiento. La luz del porche se apagó. Me quedé ahí, la oscuridad presionándome como un veredicto. Sin abrigo, sin hogar, sin hijo. Volví al auto, manejé en silencio,
estacioné frente al único motel del pueblo, uno que aún aceptaba efectivo. La chica en recepción apenas levantó la vista, me dio una llave sin preguntas. Entré a la habitación, cerré con llave, me senté al borde de la cama y miré la pared hasta que mi espalda se endureció por la quietud. No lloré. No entonces. No grité. Solo susurré a nadie, a nada, ahora lo veo. Los veo a los dos. Y en esa habitación silenciosa, con el estómago cocido y el alma deshaciéndose, tomé una decisión. Iba a cambiarlo todo. No recuerdo cuándo empezó la lluvia, solo que ya estaba instalada cuando doblé a mi calle. No un diluvio dramático, sino esa llovizna lenta y punzante que se cuela por el cuello y hace que tus huesos se sientan prestados. El tipo de lluvia que susurra bajito pero claro, aquí no te quieren. Los limpiaparabrisas arrastraban el vidrio con un chirrido cansado, como si ellos también se resistieran a seguir como yo. Mis manos apretaron el volante más de lo necesario. Las palmas frías, los nudillos pálidos y estirados bajo piel que antes era más firme. Cada bache empujaba el dolor bajo mis vendajes. Entonces lo vi. La casa, familiar, extraña. Había vivido ahí por más de 4 décadas. Fue donde Javier me cargó al cruzar el umbral, donde Mateo aprendió a andar en bici, se raspó las rodillas. Gritó de alegría la primera vez que se mantuvo erguido. Donde cosí vestidos junto a la ventana de la cocina. Donde Javier plantó hortensias tan azules que te cortaban el aliento en junio. Ahora el driveway estaba liso y nuevo. Los pasamanos del porche repintados. El tapete de bienvenida decía, el hogar está donde está el vino. Las hortensias arrancadas, reemplazadas por 2 macetas estériles con topiarios falsos demasiado perfectos para ser reales. Me detuve en la acera, el corazón trepando a mi garganta. El motor tic-tac al enfriarse. Lo apagué, pero me quedé un momento, ojos fijos en la casa que solía pertenecerme. Luces encendidas. Sala, cocina, comedor. Sombras moviéndose por las ventanas, figuras caminando, hablando. Estaban en casa. Alcanzlamanilla. Mi cuerpo se resistió. Todo dolía más después del viaje. El tirón quirúrgico sordo en mi costado. El ardor apretado en los muslos. Aún así, me paré. Agarré la bolsa del asiento del pasajero, me envolví más el abrigo y subí los escalones despacio. Una mano en la baranda, un pie con cuidado, respirando superficial. Tuve que pausar a la mitad para recomponerme. Llegué a la puerta. Mi puerta. Saqué la llave, la metí en la cerradura. No gyro. Parpadeé, la saqué, lo intenté de nuevo. Nada. Lawmeyer. Mi llave de casa sentada en la cerradura como una broma. La tenía desde antes de tener canas. Funcionó el mes pasado, la semana pasada. Entonces lo vi. Una cerradura nueva, más brillante, más gruesa, de bronce, intocada por el tiempo. La habían cambiado. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido. Toqué 3 veces. No fuerte, solo lo suficiente para oírse sobre la llovizna. El sonido se sintió chiquito. No contestaron. Toqué otra vez. Nada. Una sombra se movió tras la cortina. Vi movimiento en la escalera adentro. Mateo. Llamé apenas en susurro. Soy yo. No hubo respuesta, no pasos. Luego una voz. Carla, no se supone que estés aquí, Rosalía. Su voz llegó clara y filosa desde la ventana del segundo piso, a través del vidrio. Debiste quedarte en el hospital, o mejor, buscarte un asilo donde te dan gelatina y te llaman, cariño. Me congelé, mi mano aún en el marco, la lluvia empapando mi cuello, hundiéndose por mi espalda como dedos fríos. Siguió, la verdad, esta casa huele mejor sin ti. Menos naftalina y martirio. Una risa la siguió. No amable, no divertida, solo mala. Volví a la puerta y toqué una vez más fuerte. Me dolió el costado. Mateo, dije. Mateo. Una pausa larga. Movimiento. Lo vi al pie de la escalera adentro, por un segundo. Cruzó el pasillo. Conocía ese andar. Esa silueta. Se detuvo junto a la puerta principal. Estaba ahí mismo. Solo tenía que estirar la mano, girar la perilla, decir mi nombre. Contuve el aliento. Se dio vuelta, volvió a las sombras, desapareció. La luz del porche se apagó. Me quedé un minuto más, mirando la ventana oscura, esperando tontamente que cambiara de idea. Que volviera el niño que me tomaba la mano en el supermercado. Tal vez. No. Bajé los escalones, cada pie pesado, el concreto mojado como hielo bajo mis suelas. Caminé al auto, mi abrigo pegándose como arrepentimiento. No lloré. Aún no. Solo me senté al volante y miré la casa. Su casa. Ahora lo habían hecho. Me habían borrado. Retrocedí del driveway, los faros barriendo los escalones frontales donde una vez posé con Javier para fotos familiares. Donde una vez saludé a vecinos con Mateo en la cadera.
Nadie saludaba ahora. Pasé por la casa de Lucía. Cortinas cerradas. Luz del Porsche apagada. Pensé en parar, tocar su puerta. Pero algo en mí se había apagado. No quería consuelo. Quería claridad. La carretera salió del barrio y me llevó al borde del pueblo. El letrero del motel parpadeaba tenue en la lluvia. Vacante, titilaba como latido moribundo. Entree. La chica en recepción no preguntó mi nombre. No preguntó nada. Pagué en efectivo. Me deslizó una tarjeta llave y señaló el pasillo. Habitación 212. Cerré la puerta y la aseguré 2 veces. El aire olía a moho y desodorante rendido. El cubrecama áspero, la alfombra delgada, pero era mía por ahora. Me quité la ropa mojada, tiritando mientras el frío se pegaba a mi piel como una segunda traición. Me cambié al suéter de alta del hospital, aún oliendo a antiséptico, y me senté al borde de la cama. Intenté recordar la última vez que Mateo me abrazó. No pude. La última vez que Carla me sonrió sin veneno, no pude. La última vez que esa casa, mi casa, me necesitó, habían pasado años, y ahora ni me reconocía. Me quedé ahí mucho tiempo, sin tele, sin luz salvo la del foco rajado. Susurré apenas audible, cambiaron las cerraduras. Y tras una pausa larga, lo suficiente para que el dolor se convirtiera en algo más afilado, dije, entonces yo cambiaré todo lo demás. Hay un silencio particular que te envuelve cuando te das cuenta de que tu propio hijo ha reescrito la historia de quién eres. Esa noche en el motel, envuelta en una manta de poliéster rasposa, con la tele apagada y la lluvia a un tic-tac contra la ventana como metrónomo de desesperación, no dormí. En cambio, recordé, no porque quisiera, sino porque el silencio siempre trae recuerdos, y los recuerdos, sobre todo los que has enterrado lo suficiente para sobrevivir décadas, no tocan antes de entrar. Recordé quién fui, quien aún soy, en algún lugar bajo todo este duelo y polvo. Antes de ser madre, fui creadora. Tenía manos que conocían la tela como un segundo idioma. Podía distinguir seda francesa de chifón italiano con los ojos cerrados. Llevé mi propia sastrería en Santiago por más de 30 años. Rosalía Costuras, le decían, en la calle Providencia, junto a la florería y la librería que olía a humo de pipa y secretos. Cosí vestidos de novia para 3 generaciones de una familia. Rematé capas de ópera, trajes de teatro, ropas de bautizo, vestidos de quinceañera. La gente venía a mí por los momentos que recordarían para siempre. Why record a Javier, mi Javier? Profesor de literatura en el liceo que olía a menta y bosque, que me leía sonetos en latina, que me propuso con un dedal en vez de anillo porque sabía que lo usaría más. Construimos una vida tranquila. Construimos a Mateo. Javier tenía una voz que traía calma aun cuando el mundo se ladeaba. Cuando enfermó, aún me leía, aún me hacía reír. Y justo antes de morir, me tomó la mano en esa cama de hospital y dijo, Rosalía, mantén la tierra a tu nombre. Si algo pasa, protegent. La gente cambia. No discuti. Nunca lo hice cuando hablaba así. Y tras su partida, cumplí sus deseos. Habíamos comprado esa propiedad en los suburbios de Santiago juntos, una casa para arreglar con tierra que se extendía como brazos abiertos. Después de que Javier murió, vendí la sastrería y me mudé de vuelta. Mateo ya estaba ahí con Carla y pensé que tal vez, podríamos empezar de nuevo. Traje la escritura conmigo. La guardé en una cajita de seguridad al fondo de mi arcón de esperanzas. No porque planeaba algo, no porque desconfiaba, sino porque mi esposo me lo pidió. Mateo no lo tomó bien. Al principio, fueron cositas. Comentarios pasivos en la cena sobre no tratarlo como familia. Preguntas disfrazadas de chistes como, ¿todavía piensas que soy el adolescente que te robó 20 lucas del bolso? Y luego, despacio, los chistes dejaron de ser chistes. Una mañana estábamos en la mesa de la cocina. Yo había hecho café. Le ofrecí la crema. Me miró y dijo, no confías en mí, ¿verdad? Nunca lo has hecho. De verdad. Nunca me viste como hombre, solo como una obligación que cargaste demasiado tiempo. No tuve palabras para eso. Solo silencio. Y él tomó ese silencio como culpa. Carla no ayudó. Siempre había sido educada en esa forma plástica y quebradiza que algunas mujeres usan cuando no quieren esconder su desprecio. Abrazaba con la barbilla alta, elogiaba mi cocina como acto de caridad, y trataba mi presencia en la casa como un defecto estético que no podía lijar del todo. Pero una vez que el tema de la tierra salió a la luz, cuando Mateo empezó a quejarse con ella de que yo la tenía demasiado apretada, su desdén se volvió historia. Ella se convirtió en la narradora y yo en su villana. La oí por teléfono una tarde, voz alta y descuidada en la pieza de al lado, pensando que yo estaba en el patio. Vive para el control, dijo. Acumula propiedades y traumas como los viejos acumulan pastillas. Es el moho bajo nuestro papel tapiz.
Intentamos vivir modernos, y ella está de fondo con su delantal polvoriento y esos ojos juzgadores como un mal olor que no podemos limpiar. Ese día dejé de hornear para ellos. Ese día me di cuenta de que ya no era el cimiento silencioso sobre el que construían. Me había convertido en la grieta en la pared que querían tapar con yeso. Sus amigas empezaron a tratarme como inquilina. Venían a cenar y me saludaban con sonrisas condescendientes. Hola, Rosalia. ¿Aún aquí? Qué lindo. Una me llamó, decoración de legado, delante de mí, pensando que no entendería. Carla S. rió. Lo peor, Mateo no dijo nada. Ni cuando lo oyó, ni con yo parada ahí, nunca las corrigió, nunca les dijo que pararan. Porque en el fondo, creo que él también lo creía. Que yo era una vergüenza, una reliquia, un error que no podían quitarse porque se vería mal en papel. No se trataba de la tierra. Nunca fue solo la tierra. Se trataba de la idea de que yo aún tenía poder que no les habían dado, de que aún importaba de una forma que complicaba su vida perfecta de foto. Y Carla, ella siempre prefirió fotos a personas. Nuestra casa se volvió su showroom. Cada mueble tenía hashtag. Subía videos remodelando la pieza de la vieja, sin decir mi nombre nunca. Cambió el papel tapiz del pasillo y lo llamó desintoxicando la energía. Tuvo el descaro de colgar una foto grande de su mamá en la sala, enmarcada y brillante, después de guardar la única foto que tenía de Javier y yo. Cuando pregunté dónde estaba, dijo, ay, chocaba. Y así, mis recuerdos fueron borrados de las paredes de mi propio hogar. Con el tiempo, dejaron de invitarme a sus cenas. Armaban fiestas sin avisarme. Reían en piezas donde no era bienvenida. Me convertí en el sonido de pantuflas por el pasillo, una puerta que se abre y cierra demasiado suave para contar. Desaparecía por pedacitos. Y cada vez que intentaba hablar, empujar, me llamaban difícil, dramática, demasiado emocional. Carla les dijo a sus amigas que yo estaba reempaquetando la victimización como ciudadanía senior, que actuaba vejez por puntos de simpatía, que mi vibra era pasada de moda y deprimente. Me había convertido, en su historia, en la madre que nadie quería recordar, y así les fue más fácil olvidar que una vez me amaron, convenciéndose de que nunca fui amable para empezar. Pero yo recordaba. Recordaba todo. Recordaba quién era. Y ahora lo sabía, sentada sola en esa habitación de motel, con la calefacción traqueteando a mi lado, que si ellos habían reescrito mi historia, era hora de que yo escribiera mi propio final, uno que no pidiera permiso, que no esperara bondad. Porque si querían borrarme, tendrían que aprender lo que significa ser tachado ellos mismos. La cámara era del tamaño de un botón de abrigo, escondida discretamente en la esquina del estante del pasillo fuera de mi habitación. La compré en línea, pagué en efectivo en la farmacia, y seguí las instrucciones con manos temblorosas. No le dije a nadie que la instalé. No necesitaba su permiso. Necesitaba prueba. Nunca imaginé vivir hasta sentirme más segura con vigilancia. Pero cuando el silencio se vuelve estrategia, la evidencia se vuelve protección. Empezó con cosas que desaparecían. Mis tijeras de coser, un collar que Javier me dio, una caja de cartas que escribí pero nunca envié. Luego vino la despensa con llave, etiquetas nuevas en los recipientes de comida, solo para uso de la casa. La forma en que Carla me hablaba. Cambió también, como si yo fuera una empleada que se quedó demasiado, como un olor que no podían fregar de las cortinas. Mateo no decía mucho, pero su silencio no era neutral. Era acuerdo disfrazado de máscara. Y cuando una vez mencioné sentirme insegura, su única respuesta fue, tal vez eres demasiado sensible para cómo es el mundo ahora. Así que dejé de hablar. Empecé a mirar. La cámara llevaba meses grabando, recolectando pedazos en blanco y negro granulado. Rara vez la veía, solo lo suficiente para cargar la batería y cambiar la tarjeta. No fue hasta la semana después de que me cerraran la puerta de mi propio hogar que me senté en la habitación del motel con una taza de café aguado y vi los clips en secuencia. No esperaba lo que encontré. Halloween. Carla había armado una fiesta. No sorpresa, le encantaba el caos curado, pero no sabía de esta. Me dijeron que visitaban amigos ese fin de semana. Me acosté temprano con la cadera adolorida y desperté en casa vacía. Pero ahí estaba en el footage. 31 de octubre. El pasillo lleno de risas desconocidas. Tacones clicando en la madera dura. Voces gritando desde la sala. Avancé rápido. Entonces la vi. Carla con peluca gris rizada. Un cardigan beige largo. Reconocí el mío. Un tubo de oxígeno plástico torpemente enredado en sus orejas y nariz. Caminaba encorvada exageradamente. Un brazo doblado torcido, el otro arrastrando un bastón que era una escoba envuelta en papel aluminio. Se arrastró a la vista, murmurando tonterías en voz falsa y temblorosa. Ay, ¿dónde puse mis pastillas? Mateo,
¿Tomaste mi almohadilla térmica otra vez? Esta pieza huele a moralina. La multitud atrás aulló de risa. Y entonces apareció Mateo en pantalla. Mi hijo sosteniendo su teléfono grabándola, sonriendo. No. Radiando. Señoras y señores, anunció. Rosalía la momia. Aún no se muere. Carla chilló de alegría, giró, fingió toser en un pañuelo, lo tiró al piso y gritó, antes me respetaban. Ahora soy solo moho en un cardigan. Alguien fuera de cámara gritó, más bien taxidermia pasivo-agresiva. Mateo se rió tanto que se dobló. El video terminó ahí. Miré la pantalla de la laptop mucho tiempo. No me inmuté. No lloré. Solo alcancé mi bolsa, saqué un DVD. Virgen del bolsillo del abrigo, quemé el footage en él, lo etiqueté con letra prolija. 31 de octubre, cámara pasillo, 8:42 p.m. Luego lo metí en una funda plástica delgada y llamé a la única persona en el pueblo en quien confiaba, Lucía Morales. Contestó al segundo timbre, su voz cálida y crujiente como hojas de otoño bajo los pies. Rosalía, mi amor, ¿qué pasa? Le pedí que nos viéramos discretamente. Sin preguntas aún. Dijo que sí. Nos encontramos en el jardín de la iglesia a la mañana siguiente. Estaba vacío salvo por 2 cuervos posados en el banco donde nos sentamos. Le di el disco y dije, si me pasa algo, esto es por qué. Me miró fijo a los ojos y dijo, no saben con quién se metieron, ¿verdad? Sonreí, pero no llegó a mis mejillas. No, dije. Nunca les importó aprender. Después, caminé de vuelta al motel, más lento de lo usual. No por cansancio, sino porque quería sentir cada paso. El aire cortante con olor a pino y nieve inminente. Santiago tenía esa forma de recordarte que la belleza y la amargura viven lado a lado. De vuelta en el motel, preparé otra taza de café aguado y me senté en la cama, repitiendo el video en mi mente. No para revivir la humillación, sino para entender la actuación. Cada detalle, cada línea, cada risa. No solo me burlaron. Lo ensayaron, lo armaron, lo diseñaron para complacer a un público. Me hicieron personaje en su show chiquito. Pero all better and all go. Nunca fui ruido de fondo. Nunca fui accesorio. Construí esa casa con Javier, cosí cada cortina, parchamos cada silla. Crié a Mateo bajo ese techo, le enseñé a atar zapatos, sonarse, leer su primera oración. Enterré a mi esposo con dignidad. Y cociné cada domingo por años después, aun cuando nadie dijo gracias. Yo era el mortero entre cada ladrillo en que ahora vivían. Y tuvieron el descaro de parodiarme, convertirme en chiste de Halloween, un chiste tan barato que no sobreviviría al remate. Pensaron que me quedaría callada, que la vergüenza me mantendría quieta. Pero la vergüenza es un abrigo familiar para mujeres como yo. Lo usamos hasta que se deshilacha. Luego lo doblamos, lo guardamos y nos ponemos resolución en su lugar. Esa noche escribí una lista. La title, Cosas Finales. Actualizar testamento. Recuperar escritura original de caja de seguridad. Llamar a Sofía Ramírez. Pedir transcripciones del footage de la cámara. Cambiar todo. Dejé el bolígrafo y miré el último ítem. Cambiar todo. No sería rápido. No sería ruidoso, pero sería permanente. Porque cuando la gente se ríe así de ti, no es por crueldad. Es porque piensan que no puedes hacer nada al respecto. Y ese es exactamente el momento en que debes hacerlo. Así que doblé la lista, la metí en mi sostén como oración, y susurré. A la habitación vacía, Rosalía la momia, ¿eh? Veamos quién se entierra primero. La primera nevada de la temporada llegó un lunes, silenciosa e inesperada. Desperté en un mundo pálido. Árboles suavizados con polvo, techos azucarados. El estacionamiento del motel callado bajo manta blanca delgada. Todo parecía limpio, intocado. Pero yo sabía más. Hice 2 llamadas esa mañana. La primera al banco donde Javier y yo abrimos nuestra cuenta conjunta hace 43 años. Ahí también alquilamos la caja de seguridad, número 117, en la fila de abajo, cuya llave llevaba en cadena al cuello desde que él murió. Por si acaso, como me pidió. La segunda a Sofía Ramírez. Contestó al primer timbre. Señora Rosalía, dijo, su voz aún suave como recordaba, pero más firme ahora, mujer hecha. Necesito abrir una puerta que mantuve cerrada demasiado tiempo, le dije. Y necesito a alguien lo bastante lista para pararse a mi lado cuando lo haga. He esperado esta llamada 15 años, respondió. Llegué al banco esa tarde. El gerente aún me reconoció, aunque su pelo era más ralo y su tono más cauto. Present. La llave, firmé los formularios y los seguí por 2 puertas cerradas y un pasillo angosto hasta la bóveda. Se arrodilló para abrir la caja y se apartó. Tómese su tiempo, señora Vargas, dijo. No me apuré. El cajón metálico pesaba más de lo que recordaba. Adentro,
Pila de documentos amarillos, una bolsita de terciopelo con aretes de mi abuela, un sobresellado con mi nombre en letra de Javier, y una hoja doblada, papel grueso, envejecido pero intacto. Abrí la carta primero. Fechada 12 de abril de 2009, 3 meses antes de que Javier muriera. Rosalía, mi amor, empezaba. Si lees esto, el mundo se ha enfriado un poco y yo no estoy a tu lado para calentarlo. Te conozco. Seguirás en silencio, quizás demasiado, así que te dejo algo más fuerte. El documento debajo era una enmienda notariada a nuestro plan patrimonial original, algo que Javier armó con un amigo viejo en la notaría de Ñuñoa. Me daba discreción total para anular la herencia familiar si en algún momento sufría negligencia, abuso o abandono de parte de mis herederos. No nombraba a nadie específico. Solo decía, en caso de que Rosalía Elena Vargas sea tratada sin dignidad, tendrá derecho a reasignar todos los bienes como crea conveniente. Los bienes incluían la casa donde ahora vivía Mateo, la propiedad rental vecina que una vez alquilamos a una maestra local, 7 hectáreas cerca de Viña del Mar donde Javier soñaba con un huerto comunitario, y un portafolio de retiro valorado en poco más de $1 millón, 250,000. Doblé los papeles con cuidado, los metí en mi bolso y salí de la bóveda, sintiéndome 10 libras más ligera y 10 años más vieja. Esa noche me reuní con Sofía en su oficina sobre la panadería en la avenida principal. Espacio modesto, escritorio de roble viejo, libros de derecho apilados en cada estante, ventana al plaza del pueblo ahora nevada. Levantó la vista al entrar y sonrió. Aún te peinas igual, dijo. Y caminas como si fueras dueña del lugar. Lo era, respondí. Sirvió té sin preguntar y me indicó sentarme. Le di los documentos y esperé mientras leía. Sus ojos no se abrieron grandes, su mandíbula no cayó, pero su agarre en el papel se apretó. Esto, dijo despacio, es ejecutable. Asentí. ¿Y el footage? Preguntó. Tengo copias, físicas y digitales, fechadas, con sello de tiempo y testigos. Una, Lucía Morales, y una enfermera del hospital que oyó la llamada de alta. Se recostó en la silla, manos bajo el mentón. Tomaré el caso. No puedo pagarte. Ya lo hiciste. Dijo, hace 15 años, cuando me cosiste el vestido de graduación gratis porque mi mamá no podía pagarlo y le dijiste que la dignidad nunca tiene precio. La miré largo rato. ¿Lo recuerdas? Lo usé como armadura. Aún lo tengo en el closet. El silencio entre nos ya no estaba vacío. Estaba lleno de historia, de propósito. Sofía expuso el plan metódicamente. Presentaríamos orden de protección por abuso a adulto mayor y distrés emocional. Entregaríamos el footage, testimonios de testigos y la carta de Javier como evidencia. E iniciaríamos pedido formal para transferir todos los bienes a un fideicomiso nuevo. Uno que excluyera a Mateo y Carla por completo. Ningún tribunal en Chile mirará con buenos ojos lo que hicieron, dijo Sofía, especialmente con video. Asentí de nuevo, esta vez con acero en la espina. ¿Qué quieres que haga el nuevo fideicomiso? Preguntó. No dudé. Quiero que proteja a mujeres como yo. Las que callan demasiado. Las que les dicen que su valor termina cuando la piel se arruga y la utilidad se apaga. Quiero que sea un arma en manos de las olvidadas. Sofía sonrió. Entonces te armamos un arsenal. Firmamos el primer lote de documentos esa noche. Salí de la oficina con carpeta bajo el brazo y la resolución que no tiembla en el frío. De vuelta en el motel, puse la carpeta junto a la tele y me senté en la cama. Habían cambiado cerraduras, burlado mi aliento, mi cuerpo, mi edad, pero olvidaron una cosa. Javier nunca dejó de protegerme. Aún desde la tumba, me dejó un escudo final. Y ahora, con Sofía a mi lado, lo usaría no para venganza, sino para reclamo, porque a veces la justicia no es ruidosa. A veces está sellada en un sobre, y solo necesita una mujer lo bastante valiente para abrirlo. La corte en el centro de Santiago era lo bastante vieja para recordar días mejores. Sus paredes de madera guardaban ecos de justicia pasada por generaciones, y la mañana de mi audiencia olía levemente a aceite de limón y tensión. Llevé azul marino, no negro. No era un funeral. Ya había enterrado la versión de mí que suplicaba ser incluida. Esto era otra cosa, una resurrección silenciosa. Sofía caminó a mi lado, sus tacones clicando con propósito. Trajo todo, nuestra evidencia, testigos, y algo que Mateo y Carla nunca esperaron, la verdad, organizada en carpetas, respaldada por ley. La sala estaba más llena de lo que anticipé. Tal vez por la novedad de una mujer de mi edad parada sola contra su propia sangre. Tal vez por la red curada de simpatizantes de Carla queriendo show. Les di uno, pero no el que vinieron a ver. Mateo se sentó en la mesa de defensa, brazos cruzados, mandíbula tensa. Parecía más viejo de lo que recordaba, no envejecido, solo vacío.
Carla a su lado en traje beige, demasiado brillante para la sala, pelo perfecto, cara quebradiza. Olía su perfume desde mi asiento. Rosa sintética sobre podredumbre. El juez entró. Todos se pararon. Mantuve manos firmes en el borde de la mesa. Empezó con Sofía presentando la demanda. Abuso a adulto mayor, acoso emocional, explotación de propiedad. Expuso hechos sin adornos, limpios, claros, cortantes. Luego la evidencia. Primero el clip. La sala se oscureció al encenderse la pantalla. Ahí en blanco y negro, Carla desfilaba por el pasillo en disfraz. Mi cardigan, tanque de oxígeno falso, bastón de escoba. Su voz chillona y quebrada, ¡ay!, ¿dónde puse mis pastillas? Risas de la fiesta retumbaron por los parlantes. Luego voz de Mateo clara como cristal, Rosalía la momia. Aún no se muere. Unos jadeos esparcidos en la sala. Una mujer sacudió la cabeza y murmuró, vergonzoso. Al volver las luces, Carla estaba pálida. Mateo no levantó la vista. Luego Sofía presentó mis diarios, docenas de entradas en mi letra, catalogando meses de negligencia, comidas frías, gabinetes cerrados, fiestas de las que me excluyeron en mi propio hogar. Finalmente, Lucía tomó el estrado. No lloró, no titubeó. Llegó a mi casa empapada, le dijo a la corte. Habían cambiado las cerraduras, se negaron a dejarla entrar. Eso no es malentendido. Eso es crueldad. La defensa intentó argumentar que todo era comunicación fallida, que el clip era broma entre amigos, que yo luchaba con memoria y reinterpretaba emocionalmente. El juez interrumpió, argumentan que su memoria falla mientras el video muestra a sus clientes burlándose de su existencia. La defensa cayó después de eso, y fue mi turno. Me paré, no necesité notas. Hablé suave. Le conté al juez de los años construyendo ese hogar, los sacrificios, la dignidad que di sin pedir mucho. Del olor a cloro en la lavandería donde colgaba mi foto. De cómo el silencio puede ser grito cuando viene de tu propio hijo. No estoy aquí por venganza, dije, voz firme. Estoy aquí para que quede en registro que no soy invisible, que no soy irrelevante, que soy y sigo siendo alguien digna de respeto. El juez asintió. Pidió receso. Al volver, la sala silenciosa, y habló, en el asunto de Rosalía Elena Vargas contra Mateo y Carla Vargas, empezó. Esta corte falla a favor de la demandante. Mateo se estremeció. Carla parpadeó rápido. El juez continuó, con efecto inmediato, los demandados deben desalojar la residencia principal y propiedad adyacente en 21 días. La demandante retiene plena propiedad y autoridad sobre dichos bienes. Adicionalmente, la Corte otorga $300,000 en daños a la señora Vargas por daño emocional y reputacional. Se emite orden de no contacto prohibiendo a los demandados acercarse a 50 metros de la persona, residencia o lugar de trabajo de la señora Vargas. La sala exhaló como uno. Carla se desmayó, colapsó en su silla como marioneta sin hilos. El alguacil corrió a su lado, pero yo no me moví. Solo Meyer. Mateo se quedó sentado, cabeza baja, hombros temblando, pero no de lágrimas. De algo más. Tal vez realización, tal vez vergüenza, tal vez el peso de consecuencias alcanzándolo por fin. No habló. No lo necesitaba. Salí de esa corte más alta que en años. Afuera, la nieve cae de nuevo, suave, implacable. Sofía me dio copia del fallo. Se acabó, dijo. No, respondí. Solo empieza. Porque la justicia habló. No con puños, no gritando, sino con verdad. Y por una vez, eso bastó. La casa estaba tranquila cuando volví. No silenciosa como el duelo, sino pacífica como un quilt viejo que te envuelve justo. Se habían ido. Mateo y Carla se mudaron 3 días antes del plazo de la corte. Sin nota, sin disculpa, solo un set de posavasos de diseño en la encimera de la cocina como insulto final. Los tiré a la basura sin palabra. Caminé por cada habitación descalza, escuchando crujidos y ecos. La casa se sentía más grande, menos llena de fantasmas, más llena de aire. Pero sabía que nunca sería hogar de nuevo. No como antes, no como Javier y yo la construimos. Así que tomé una decisión. Una semana después, los papeles estaban firmados. Doné toda la propiedad, casa, tierra, unidad rental y jardín, a la Fundación Mujeres Resilientes del Norte de Chile, especializadas en vivienda transicional para mujeres mayores escapando abuso o abandono. Era el único centro de su tipo en la región. Tenían lista de espera millonaria y ningún lugar. Ahora tenían uno. Me paré en el porche frontal, mi porche, mientras destapaban el letrero nuevo. Casa del Coraje Silencioso. Idea de Sofía, el nombre, porque lo que hiciste, dijo, no fue ruidoso, pero fue fuerte y correcto. Me dieron una habitación propia, chica, soleada, al fondo donde antes florecían las hortensias.
La convertí en taller chiquito, lugar para coser, hornear y enseñar a mujeres como yo a escribir testamentos que no ignoren. Cada martes tarde, nos juntábamos en la mesa larga del comedor. Algunas con moretones aún desvaneciéndose. Algunas con ojos que no contactaban aún. Pero todas cargaban historias que nadie había escuchado hasta ahora. Les enseñé a hornear galletas de jengibre desde cero. Les enseñé a remendar botones, coser costuras, parchear más que tela. Les enseñé a llevar registros, documentar todo, hacer sus nombres indelebles. Algunas traían lágrimas, otras risas. Una trajo un gato. Y semana a semana, la casa empezó a zumbar de nuevo, no con crueldad, sino con comunidad. Mientras, fuera de estas paredes, mi pasado alcanzó su karma. Carla lanzó un crowdfunding en 2 semanas del fallo. Lo tituló, Empezando de cero tras acusaciones de abuso a anciana que arruinaron mi vida. Subió fotos curadas de sí misma triste y azotada por viento, parada fuera de una tienda de segunda mano con lentes de diseño metidos artísticamente en el cuello. Me representaron mal, escribió. Solo intentábamos ayudar a Rosalía, pero los medios torcieron todo. Éramos cuidadores, no criminales. Recaudó 482,000 pesos en 3 días. Luego el clip resurgió. Alguien, probablemente de la oficina de Sofía, filtró el video de Halloween en línea. Se esparció como escarcha en parabrisas. Twitter, Reddit, hasta TikTok. De repente, Carla no era nuera incomprendida. Era la mujer que burló a su suegra enferma en cámara, luego pidió plata en línea. El backlash fue rápido. Su crowdfunding inundado de comentarios. Burlarte de ancianos no es lindo, Carla. Rosalía la momia. Más bien Carla la bully. Ojalá tu disfraz te caliente cuando el karma pegue. En 48 horas, el fondo se cerró. Reportado por fraude. Mateo no la pasó mejor. Corrió la voz de que su propia madre lo desalojó y le quitó $1.250.000 en bienes por reírse de su enfermedad. Intentó trabajo en inmobiliaria local, pero un entrevistador vio el video. No lo llamaron. Internet lo puso nombre, Mama Evicta. Memes surgieron. Uno mostraba momia de Halloween con escritura. Otro con cara de Mateo en tablero de Monopoly, no pases por Go. No cobres herencia. No me reí, pero no sentí lástima tampoco, porque la rendición de cuentas no requiere venganza, solo exposición. Y a veces la justicia es tan simple como mostrar quién eres de verdad y dejar que las consecuencias caigan donde deban. De vuelta en la casa del coraje silencioso, nos preparábamos para invierno. Las mujeres tejían bufandas. Les enseñé a unas a hacer pastel de nueces desde cero. Una de ellas, ex bibliotecaria de lengua filosa llamada Julia, ofreció catalogar mis diarios. Convertimos el estudio de arriba en biblioteca, no de libros. De testimonios, cuentas manuscritas de abandono. Grabaciones de gaslighting, documentos judiciales. Screenshots, fotos, to-do archivado, fechado, preservado. La llamamos Sala del Recuerdo, porque olvidar es como sobrevive el abuso y recordar es como lo terminamos. Mantuve mi habitación simple. Cama, mecedora, pared de fotos enmarcadas, Javier sosteniendo bebé Mateo. Yo parada fuera de mi vieja sastrería en Santiago. Foto de boda de 1963, snapshot de Sofía en su vestido de graduación. Y una de Lucía y yo riendo tomada el mes pasado. Mateo nunca contactó. Carla intentó email una vez, disculpa a medias llena de frases como malentendido y heridas de ambos lados. La marqué spam porque el cierre no siempre es puerta cerrándose. A veces es solo entrar a pieza nueva y darte cuenta de que solo tú tienes la llave. La última noche de otoño, me senté en el porche con manta en las rodillas y taza de té en mano. La nieve no había llegado aún. Pero sabía que estaba cerca. El viento olía a perdón, pero no el que das a otros, el que guardas para ti. Y al mirar las luces en ventanas, las risas de adentro, las mujeres que una vez pensaron no tener lugar a dónde ir, susurré algo que no decía en voz alta en años. Estoy en casa. Y esta vez, nadie podía cerrarme afuera. Ella era joven, principios de 20, respetuosa pero nerviosa, grabadora en una mano, cuaderno en la otra. Elena Ramos, periodista local, trabajando en historias sobre resiliencia de ancianos. Alguien le contó de la casa del coraje silencioso. De mí. Me honra que accedieras a hablar, dijo, sentándose frente a mí en el porche. No me halagues aún, respondí. No has preguntado nada duro. Preguntó por la casa, los talleres, la misión. Le di la verdad pulida sobre dignidad, reclamar silencio, luego más suave. ¿Alguna vez piensas en tu hijo? En Carla. Tomé té. Cada vez que huelo cloro y no siento nada. Parpadeó. ¿Quieres que se disculpen? No, dije. Quiero distancia, silencio, vivir sin explicar por qué merezco no ser burlada.
Cerró el cuaderno. ¿Puedo una más off the record? ¿Qué pusiste en tu testamento? Miré el campo nevado, viento moviendo carillones. Lo hice simple. La casa va a la fundación. Mis diarios a Sofía para publicación póstuma. Mi dedal, el que Javier me dio en vez de anillo, a Lila, la niña que cosió su primera almohada con manos temblorosas. Y dejé un mensaje manuscrito dentro del safe: si un día terminan en puerta ajena, tocando con disculpas ensayadas, ojalá no sea de otra madre que sepa llevar registros. Elena se quedó muda, luego susurró: es lo más frío y poderoso que he oído. No es frío, dije. Es claro. Hay diferencia. Se fue. Su artículo fue amable. Lo llamó la madre que se negó a desaparecer. Se esparció silenciosamente. Decline entrevistas. Me quedé en el taller, horneé pasteles, doblé tela, vi a las mujeres crecer más ruidosas. A veces sonaba el teléfono. Nunca contesté. Una vez voicemail: Mateo, voz quebrada. Mamá, no sé quién soy ya. Pensé que sabía, pero no. Extraño algo. No sé si eres tú o solo como se sentía antes. Solo. Ojalá estés bien. De verdad. Sin disculpa. Lo borré. No por rencor, por claridad. Porque a veces lo más amable para alguien perdido no es darle espejo, sino dejarlo caminar sin uno y descubrir solo qué es de verdad. La última nieve del invierno cubrió la casa como secreto. Me paré en mi ventana, sorbiendo té, viendo el camino desaparecer bajo blanco, y pensé: no estoy borrada. Estoy reescrita. Y cada palabra es mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo pensar en tu propia madre o en lo que el silencio puede cargar, entonces dije suficiente. Pero si quieres oír más historias, historias verdaderas contadas por la mujer más silenciosa en la habitación, el tipo que pensaron nunca se diría en voz alta, suscríbete a Cuentos de Abuela Verdadera. Porque la venganza no tiene fecha de caducidad y a veces la voz más suave recuerda lo que el post no pudo.